Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y hoy, como no, de nuevo estamos aquí en Misterio 4 en mi nuevo programa de la aplicación Kit. Espero que me sigáis todo el mundo y nada, deciros que pues eso, estamos todos los martes a las 8 de la tarde y hoy os voy a contar mis 3 experiencias paranormales más impactantes, más importantes que he tenido. Bueno, he tenido otras muchas también muy importantes, muy increíbles, pero os voy a contar, la verdad, 3 historias totalmente reales, veraces, que me han pasado, en las que veo personas físicas o seres físicos totalmente al lado mío, incluso interactúo con ellos, y os lo voy a contar en el día de hoy. Y por supuesto eso, seguidme en las dos, en mis canales bueno, para cualquier pregunta, cualquier cosa. Y deciros eso, que son totalmente reales y bueno, la verdad que me han pasado muchas, pero esas 3 son increíbles, así que quedaros hasta el final. Vamos a ir por orden cronológico y os voy a ir contando cada una de estas historias que me han ido pasando a lo largo de mi vida. La primera de ellas, una de las primeras de estas 3, me ocurrió, yo tengo 33 años ahora mismo, pues esto me ocurrió con 18, 19 años. Eh, y en aquel momento pues me inicié sobre todo a practicar pues la meditación para relajar la mente, concentrarme en un punto, mirar la vela, dejar los pensamientos pasar. Y aquí encima de mi cama sentadito toda la noche me ponía una vela y meditaba, ¿no? Y bueno, me acuerdo que me compré algunos libros en los que, bueno, te explican meditaciones y una serie de cosas. Y entonces, bueno, yo realizaba esas meditaciones y la verdad que me vinieron muy bien y me empezaron, pues, también a aumentar la conciencia, a tener un conocimiento de tu propio interior más grande. Pero a donde quería llegar es que, bueno, a través también de más cositas que he ido practicando en esa edad, pues hizo que todo se potenciara, ¿no? Por esa parte espiritual, ¿no? Entonces, un día, una noche, en la cual yo me puse igual un ratito a meditar, me acuerdo, estaba aquí sentado mirando en aquella dirección además, mirando en esta dirección, justo detrás mía, sentado, con las piernas cruzadas en la cama y mirando en esta dirección con una velita justo aquí, que me ponía en un vasito para mirar en este ángulo. Así es que, mira, además tengo la facilidad que lo puedo explicar ya que estoy en meditación. Y yo estaba mirando la vela normal, de manera natural y dejando pasar esos pensamientos. No tenía ningún tipo de miedo, no tenía ningún tipo de sugestión en ese momento. No estaba pensando ni tenía especialmente en mi persona ese día cosas negativas, ni tampoco excesivamente positivas. O sea, me encontraba bien en ese momento, normal, o sea, no, yo diría que más o menos ese día de ánimo es normal, otra cosa, pero bien, o sea, decir, una meditación pues como las empezaba a hacer y el tiempo que llevaba haciéndolas, una, o aparentemente una más, pero mientras que hacía, me acuerdo, esa meditación, de pronto sentía algo que no sé, lo habréis visto hasta en películas, ¿no? Cuando a un personaje se le mete algo como dentro del cuerpo, ¿no? Pues como yo tenía las manos relajadas encima así de mis rodillas y con los dedos así cerraditos, pues me acuerdo que yo de pronto empecé a sentir como una energía, pero muy curioso, no una energía que te está tocando por fuera o tal, sino una energía por dentro que se mueve, una energía que se movía como por todo mi cuerpo, sobre todo por los brazos, me iba de un lado a otro, se me movía como por los dos brazos, por el pecho, por la tripa, por el cuerpo, o sea, una sensación como de tener algo dentro, de contactar con algo, de sentir algo dentro de mí, una sensación rara, además una sensación de sentir energía muy peculiar y muy particular. A todo el mundo habrá dicho, no, yo una vez he sentido también una energía tal o algo que me dio mal rollo. No, no tiene nada que ver. Esa es una energía con una sensación diferente a lo que os podéis imaginar, tanto porque ese día además yo lo vivo de manera extraordinaria y diferente por lo que me pasó y por cómo lo sentí. Luego es lo que os digo, y más con lo sensible que soy, percibo muchas cosas, muchas energías de las personas, pero ya de manera distinta, vamos a decirlo, porque ese día era como algo que de pronto estaba dentro, ¿no? Como por así decirlo, algo que se movía en mí. Eh,
esos momentos y de pronto cesó, desapareció esa sensación y mientras que estaba haciendo la meditación yo seguía mirando a la vela. Además tenía la habitación en penumbra con la vela y podía ver la habitación entera en la que estoy ahora mismo. Me acuerdo que de pronto justo aquí donde tengo la puerta de mi habitación seguía mirando la vela, de pronto sentí como una sensación que porque es que fue todo súper rápido, porque según lo sentí me giré, sentí una sensación de una presencia, me giré y miré hacia la izquierda y había un ente para los que no lo sepan. Un ente es, no sé si han visto la película de Ghost, en la película de Ghost al final de la película hay uno de los que muere y se lo llevan unos entes que son unos personajes pequeñitos, negros, con capucha negra. Bueno, pues este ente medía como a esta altura, 1 metro y poco, 1,30 m, 1,40 m, una cosa así, como a la altura del pasamanos donde abrimos las puertas de nuestras habitaciones, un pelín más de eso, un poquito más. De hecho, os voy a enseñar ahora una foto y os voy a enseñar primero la foto para que veáis lo que es un ente y os voy a explicar ahora. Un ente como el que puede ser el de esta imagen. Ahí va. Esta imagen, el de esta imagen, ¿de acuerdo? Es como esto parecido, es un ser como con una capucha, una túnica. En este caso, eh, como os digo, negra. Era un ente, pero era una túnica, era una túnica totalmente negra. Además, es que me acuerdo perfectamente. Tenía la capucha puesta, tenía como la capucha así puesta, la túnica entera y por aquí además como cruzada. Y todo túnica negra y un ser, una cosa así, no, una cosa en el sentido de parecido a mí, 1,30 m, 30 y pico, pues a la altura de donde abrimos las puertas. Y de pronto miré y me quedé mirándola y además estaba levitando. Esto sí que es curioso, que es una de las pocas o la única que yo he visto concretamente, que en mi caso vea que vea un ser o la experiencia que tuve de ver este ente levitando, es decir, no tenía piernas, se veía la túnica que caía al ras, cortada perfectamente al final, abajo, o sea, se notaban las arrugas y todo de la túnica y como os digo, hacía el efecto así de la cabeza, como cruzado y una túnica que caía totalmente negra hasta como a 1,5 palmos del suelo. Y no se veían ni pies ni nada, era solo la túnica, como una túnica que nos deja ese corte por la parte de abajo, ¿no? Que luego se nos verían los pies, pero en este caso no se veían pies ni nada, era todo túnica negra y luego era sin cara, no tenía cara. Llevaba como la túnica así por encima, como si fuera la capucha, aquí cruzada a la altura del cuello, pero no había cara. De hecho, se podía distinguir muy bien que mirándola, porque yo me fijé directamente, digamos, en la cara y en términos general, viéndola en general, pero cuando yo me fijé en la cara es eso, se veía como totalmente una sombra negra que penetraba dentro de esa, de esa túnica y de esa capucha que sí se veían perfectamente con las arrugas y se veía perfectamente lo negro y aunque estaba en penumbra habitación se veía perfectamente. De hecho, estaba ahí como de perfil y de frente a mí, mirándome y duró esta sensación como 3 4 segundos, 5 segundos, entre 2 3 4 5 segundos, unos cuantos segundos duraron, porque esos segundos, en cuanto sentí esa sensación y miré, pues vi lo que os digo, ya os digo, sin cara, como una profundidad de oscuridad dentro de donde debería estar la cara, la túnica perfectamente como con sus arrugas y como con esa parte de cuerpo, ¿no? Y de hombros, ¿no? Como si tuviera, pues eso, como una persona que lleva una túnica, pero pequeñito, un ente, por eso os digo que son entes, y túnica negra, sin pies, como a un palmo y pico o una cosa así del suelo. O sea, me acuerdo de eso perfectamente, que era cortante, se veía el suelo perfectamente y además yo la veía perfectamente porque la pared es clara y veía la pared y la puerta y todo, pero, o sea, me veía el ser y luego a los lados la puerta, es decir, ese ser tenía una densidad, o sea, la estaba viendo, no era algo claro, ni transparente, ni medio transparente, o una sombra así que
un milisegundo, no, fueron segundos porque yo me giré, lo estuve viendo y me invadió una sensación de miedo muy fuerte además hice como que la aguanté, como si presionara yo también a esa fuerza y durante 2 3 4 5 segundos hasta que de pronto desapareció. Pero tengo que recalcar que duraron unos cuantos segundos porque cuando yo la miré esa sombra me hizo como frente, me siguió mirando, no dejó de mirarme y por así decirlo estaba enfocada en mi dirección y aguantó unos segundos, no desapareció en el momento, no fue verla y desaparecer, no, fue verla y duró unos segundos en el tiempo hasta que de pronto desapareció y ese miedo se fue también, ¿no? Esa sensación de miedo y de que una energía te invade, te intenta, ¿no? Como proyectar esa negatividad. Y ya os digo, duró esos segundos y la verdad que fue increíble, súper impactante, súper particular. Nunca he visto un ser de ese tipo y encima físicamente, os estoy hablando, una noche, serían las 11 de la noche, una cosa así, o las 12 pero vamos, que yo no estaba con sueño, yo estaba bien y lo vi, ya os digo, con total plenitud y total claridad, no hay error de duda en esto. Y bueno, os voy a contar ahora la siguiente, las siguientes dos también, es que la verdad que son increíbles. Esta siguiente que voy a contar también es parecida, no es un ente, no tiene nada que ver, pero es parecida porque, bueno, también ocurre, a ver, es parecida pero es totalmente diferente. Os la cuento, o pasa unos años más tarde y pasa cuando yo tengo unos 21 años, unos 20, 21, 22 años, una cosa así. Y estaba precisamente detrás de mi habitación, que es el salón, y yo estaba tumbado, pues como puede ser aquí en mi cama, ¿no? Con la cabeza hacia allá y estaba con las piernas hacia adelante. Y yo me acuerdo que me quedé viendo la televisión, no tenía miedo esa noche, nada de nada. Y yo me quedé viendo la televisión, un programa y tal, y además tenía las llaves de la puerta aquí a este lado, más adelante como a mis pies, la puerta del salón por un lado cerrada, la puerta que da al pasillo cerrada también, mis padres con la puerta suya de su habitación al fondo de la casa cerrada y ellos en la cama. Y no había nadie más en la casa, claro. O sea, no había nadie más, en absoluto, o sea, eso está al 100%. Y la puerta de la calle estaba cerrada y con llaves además y con las llaves puestas, que de hecho eran las mías. Y estaba totalmente todo cerrado. O sea, no había más personas, o sea, nadie. Y encima las puertas del salón y del pasillo, la que da al descansillo, luego a la cocina y la puerta que da al pasillo, que las puedes ver directamente de cualquier parte del salón, pues totalmente cerradas. La tele puesta y las luces del salón dadas. Además tenía las luces del lado del salón de un lado, que son como, eran halógenos, como, o sea, blancas me refiero, de fluorescentes, y por el otro lado, pues la típica lámpara que da luz amarilla, pero es decir, había mucha luz en el salón, había muchísima luz y mucha claridad. O sea, total, se veía perfectísimamente todo y de hecho hay algunos cristales o algunos espejos y bueno, y lo que son las puertas. Os lo explico porque siempre hay gente que dice, no, es que a lo mejor pudiste, o es que había sombra, o es que no veías bien, o es que era el sueño. Que no. O sea, os aseguro que no era nada de lo que os estoy, nada de eso. Mirad, estaba tumbado, estaba durmiendo, ya os digo, no estaba de hecho ni soñando ni nada por el estilo, y tenía televisión dada, como os digo, todas las luces y las puertas cerradas, inclusive la del pasillo y demás. Y de pronto me acuerdo que me desperté, estaba tumbado, así estirado, y claro, a la altura de mis pies, tumbado en el lo que es en el sofá, claro, y desperté, y de pronto vi un hombre súper, o sea, encima era un hombre como de campo además, porque tenía la cara morena, pero el moreno era como era una persona española, ¿vale? De apariencia totalmente un hombre, como un hombre español, ¿no? Pero de cara así, con bastante moreno, las manos grandes así, morenas también, morenas pero de haber trabajado mucho, haber estado en el campo, por así decirlo, haber sido una persona como de campo. Y luego estaba como, el pelo de la cabeza era como, lo tenía así por los lados y por aquí, y por arriba también tenía un poquito de pelo, pero estaba así como un poco calvo. Y el hombre además llevaba una chaqueta marrón, me acuerdo perfectamente, y sobre todo lo increíble es que era una persona bastante grande, bastante fuerte por naturaleza, que eso es raro, porque si hay gente que está gordita o tal, pero no, esta persona era alta,
me sacaba 10 centímetros, yo mido un 82, una cosa así, vestido, o sea, esa persona me medía 1,90, 1,90 y pico, era más alto, era un poquito, era más alto, era más alto, era un poco más alto, sobre todo ya os digo, bastante corpulento en general, un poquito gordito, pero sobre todo corpulento, ¿no? Pues tenía un poco de tripa, pero... Y llevaba, me acuerdo además, una chaqueta marrón, como con unas... eh, como si un tipo de piel que me acuerdo además que son esta piel que cuando la tocas cambia así como de dirección y de brillo, o le puedes tocar con un dedo, ¿no? Y me acuerdo que, os digo, estaba sentado de lado, perdón, de pie, yo no le veía las piernas, o sea, yo le veía hasta donde le veía, hasta la parte de la, del, del, del cuádriceps, o sea, por así decirlo, de la mitad de la pierna y las manos, porque claro, me tapaba a mí mi parte del sofá, estaba pegado al sofá y estaba justo delante de lo que es la puerta cerrada. Y además estaba mirando la televisión y algo muy curioso es que se estaba balanceando, es que hacía este balanceo de pie, lo voy a hacer porque es muy particular, como un balanceo así, un balanceo, un balanceo así, algo muy particular de alguien y además así con una cara un poco no del todo como si algo psicológicamente a lo mejor le pasara a esta persona o como que no sé. Y mirando a la televisión, me acuerdo mirando a la televisión en este ángulo y yo estaba aquí, yo le estaba viendo perfectamente y tenía ese movimiento, me acuerdo. Y ya os digo, era una persona que es que yo si no vería el fondo del salón, vería todo. Y como os digo, me desperté, lo vi, pero que lo vi en serio, que lo vi súper físico, nítido. Encima, os digo que encima era una persona grande, no era una persona pequeña, era una persona grande, ancha de espaldas, o sea, grande, lo que se dice, grande, o sea, bien grande, ¿sabes? Porque hay gente que os digo que parece que tal, pero no, esta persona era bien grande. Me acuerdo perfectamente de que incluso la chaqueta era de estas largas, chaquetón de estos largos, marrones, que prácticamente llegaba, me imagino que llevaba además como un pantalón, pero la chaqueta como era tan larga yo le veía hasta el final de la chaqueta porque ya luego el sofá me tapaba y le veía parte un poco de las piernas, pero yo no sé si, como en el caso anterior, pues a lo mejor las piernas no estaban o no, o sea, la parte más baja de las piernas, pero yo le veía como si estuviera, o sea, yo le veía perfecto hasta la parte baja, casi de las rodillas, hasta casi la rodilla, por así decirlo, un poco más arriba, pero yo cuando me desperté le vi perfectamente, ya os digo, la chaqueta era marrón, muy grande, muy de estas largas, y además tenía como recortes, o sea, me acuerdo de los detalles de la chaqueta, por así decirlo, de las cosas marrones que llevaba como diferentes tejidos, y era una chaqueta como marrón, ¿sabes? De estas que se llevaban hace muchos años, y el hombre pues tenía el aspecto eso, como una persona de haber trabajado en el campo y demás, y de una edad de unos 70 años o aproximadamente, 70 de 70 y pico, por ahí, entre 69, 70, 70 y pico. Entonces yo me desperté, estaba totalmente dormido. Cuando me desperté, cogí, me levanté, y a la que me levanté, esto sí que es verdad, cuando ya prácticamente estaba sentado con un pie puesto en el suelo ya y ya casi el otro estaba poniéndolo, ya lo tenía prácticamente puesto, ahí cogió y desapareció de pronto. O sea, era algo que estaba viendo, es verdad que también me invadió una sensación como de miedo, por así decirlo, era así, una sensación de miedo, la verdad, porque claro, además fue muy impactante porque os digo, estás dentro de tu casa con todas las luces dadas y de pronto te despiertas y de frente a ti, no es que te despiertes ensoñozado o con sueño y te parece que hay algo y desaparece, no, no, te despiertas como cuando ahora mismo abro los ojos y le veo perfectamente una persona encima con las características que os estoy diciendo, grande, un hombre que no tiene nada que ver a nadie que conozca, no es ningún familiar, no es nadie que pueda conocer. Y cuando me levanto, cuando me incorporo además, en esos segundos esa persona sigue ahí, hasta que de pronto, como os digo, pasan 3 segundos, así que pasan unos 2,9 3 segundos y algo, 4,
dura unos cuantos segundos, eso está claro porque me da tiempo a ver muchísimos detalles, a verle la cara, a verle cómo está calvito por la parte de arriba pero tiene pelo, lo moreno que es, las manos que tiene, el moreno sobre todo haber cogido mucho sol, el tipo de chaqueta que llevaba, hasta dónde yo le veía, o sea, la verdad que le vi en detalle, me fijé muy bien y mira que han pasado años que siempre la memoria algunos detalles te borra, ¿no? Pero vamos, me acuerdo perfectamente, además una cara pues redonda, una cabeza grande, vamos a decir, bueno, acorde a su cuerpo, pero, ¿sabes, no? Una persona de cierto tamaño y, como os digo, fue increíble, me desperté y esa persona estaba así, de perfil a mí, de lado, un poquito así, de frente como a la tele un poquito, y mirando la televisión además, estaba mirando fijamente a la televisión, me acuerdo, y haciendo ese movimiento para adelante y para atrás, así, un movimiento además muy particular, y la verdad que un movimiento que da miedo, la verdad, que da un poco de esa sensación, ¿no? De algo extraño, ¿no? Así que esta es mi segunda experiencia, la verdad que os digo que es totalmente cierta, es tal cual os la estoy contando, no estoy exagerando, por eso estoy diciendo que fueron 3 4 5 segundos, porque igual en la primera y en la segunda vez duraron por el estilo, de hecho la segunda duró algún segundo más. Fijaos que si os despertáis y os vais a incorporar y tal, pues justo unos 3 4 5 segundos, 3 segundos, 2 y pico, porque es verdad que también en ese momento todo se hace más lento, ¿no? Ese momento, pero fueron unos segundos y yo le pude ver perfectamente, la verdad. Y la que voy a contaros ahora por último de estas tres experiencias hoy, que bueno, hablaremos de otras muchas cosas y experiencias otros días en el canal, bueno, y de cosas increíbles, pero bueno, hoy os voy a contar la tercera, que esta sí que es espectacular. O sea, esta es, vamos, increíble, de verdad. De hecho, estas tres experiencias son para hacer una reproducción de la experiencia, que en un futuro las haré, para YouTube y para que la gente las pueda ver en modo reproducción, ¿no? Y que puedan, como un tipo película, ver exactamente cómo todo fue, ¿no? Aunque lo podéis imaginar. Bueno, pues esta tercera, yo vivía en la zona de Alicante, del Levante, y estuve viviendo allí unos años, allí en varios pueblos, en varios sitios, además muy sitios muy conocidos. ¿Qué leches? Uno de ellos aquí en Altea, donde tenemos el pueblecito que tenemos detrás mía, que por eso lo tengo aquí, ¿no? Que le tengo tanto cariño. Pues en este pueblo tan bonito, en Altea y en Benidorm, viví un tiempo, viví unos años. Y de todos los sitios que trabajé, que estuve en muchos sitios allí, la verdad que fue una experiencia buena en muchos sentidos y de crecimiento. Esto pasó unos años después de esta última de los 21 años, pues un tiempo después, pues aparte de muchas que me iban pasando, pero esta tercera que os voy a contar me pasó, me acuerdo, en un trabajo, era un lugar además de reparto a domicilio, de comida a domicilio, para no decir exactamente la empresa, pero me acuerdo que hicimos como el cursito, ¿no? Hicimos como el cursito de cómo repartir, un poco de la moto y cómo conducirla. Bueno, yo ya tenía carnet, pues podía conducir la moto y un poco cómo trabajaban, ¿no? Y cuando fui mi primer día al trabajo, que de hecho me pillaba, tenía que ir de Altea a Benidorm, ¿no? Me acuerdo que me cogía el tren, el tram, que le llaman allí, el tram, y además, bueno, fui a mi trabajo el primer día y había, pues, evidentemente, trabajadores que yo no conocía, por así decirlo. Bueno, en mi primer día conocí a alguna de las chicas, si no me equivoco, éramos unas cuantas chicas, un chico ese día que era el repartidor y yo que también iba a ir con él de repartidor, pero bueno, ese día estaba un poquito para ver el tema y aprender un poco y ver repartir con él y demás. Y me acuerdo que total, llega ese día, me voy al trabajo, además entrar de 8 a 11 creo que trabajaba, iba a entrar de 8 a 11 una cosa así, o de 7 3 4 horas, no era mucho tiempo, y entré y empecé a trabajar, empecé a hacer, pues bueno, la comida, eran pizzas, era hacer las pizzas y demás, tal, y mi compañero, pues me fui con él a repasar algunos repartos y yo la verdad que sería, eso sí que es cierto, en este caso noté como una sensación, una energía, algo raro, como en el ambiente, como en mí, no sé,
noté algo distinto que nunca me había pasado, ni me ha pasado, ni me ha vuelto a pasar exactamente de esa manera. Y noté como una energía, ¿no? Y yo además, siguiéndole con la moto, me dio la sensación como de que hacía alguna cosa rara mi compi y tal. Pero bueno, lo dejo ahí, yo me voy con él detrás de la moto, vamos a repartir un par de sitios y a de entregar las pizzas. Y luego me acuerdo que fue una de las jefas la encargada conmigo y me dijo, ves a uno de los sitios que has ido tal para ver cómo vas. Bueno, pues también lo hicimos y demás. Y luego yo seguí haciendo pizzas, ya se quedó mi compi repartiendo pizzas, yo ya no me puse a repartir más, estuve un ratito solo acompañándole y hacer esa prueba. Y ya me quedé yo dentro del sitio, del, del, del- de la tienda, haciendo pizzas con los demás. Y como os digo, todo lleno de luz. Además era como un cuadrado, para que os hagáis, muy grande, con el horno en el centro. Y luego había como un pasillo donde daba, haciendo esquina, al final unos baños, al principio donde ponían los cascos y las chaquetas de las motos, y de frente pues una puerta que también hacía esquina donde están las masas y demás. Bueno, pues el sitio, tal cual, pero bueno, un sitio muy claro. Y claro, yo era mi primer día, entonces me puse a igual haciendo las pizzas, tal, ayudando, trabajando. Y después de estar habiendo repartir, tal, pues bueno, ya va mi compañero solo a repartir. Y como os digo, como yo había usado esos cascos y me había puesto la chaqueta para la moto y demás antes, pues bueno, yo sigo haciendo mi trabajo y estando en el restaurante, estando en este sitio, en el restaurante, sí, es un restaurante al final, de comida rápida, pues me acuerdo que de pronto, cuando viene de repartir de una de las veces, ya era de noche además, tendría que ser las 10 y pico, una cosa así. La verdad que no podía ser muy tarde porque yo luego volví a casa en el último tram y acaba como a las 10 y pico, 11. Pero ya era de noche aquel día. No sé si sería agosto a lo mejor o julio, yo creo que era julio, junio, agosto, pero, y eso que los días son muy largos, pues ya a esa hora ya era de noche, vamos a decir, prácticamente sería de noche. Y hay un momento en el que además hay una puerta, como aquí en mi habitación, la puerta la tengo a la izquierda, como un pasillo, una pared, esta pared es que era adelante y aquí la esquina. Entonces, de pronto, es que esta es espectacular, este caso. Entonces hay un momento que trabajando y tal, hay un momento, hay como un paroncillo un poquito, parece. Éramos dos o tres, había dos o tres chicas conmigo, yo, y de pronto llega el repartidor. Y cuando está afuera, que de hecho está las paredes acristaladas y la puerta es totalmente acristalada, yo le veo a él que está llamando y de pronto, y eso que él va de rojo, bueno, pues, y de pronto detrás suya, un chico, un chico más alto que él, como llevaba como una sudadera blanca y unos pantalones de chándal azules, una cosa así. Era así, unos pantalones, además iba de chándal, unos pantalones de chándal, una sudadera azul. Y yo me quedo mirándole y él y el chico que estaba detrás de él estaba mirando a un lado así, como mirando para los lados y mirando al frente, ¿no? Para como al restaurante, ¿no? Entonces la encargada además le abre la puerta al chico, entra el chico y esta persona entra por detrás. Y claro, este chico también. Este chico tendría más años. En aquel momento, además, yo tendría 25, 26, 27 como mucho, una cosa así. No, yo tendría 24, 25 en aquel momento, perdón. Y el que entra, el compi que repartía, tenía igual mi edad, o era de mi edad, o más joven, tenía 24, 23, 25, por ahí. Y yo tenía igual. Y 24, una cosa así. Y el chico que entraba detrás era más alto, iba con la sudadera blanca, con unos pantalones de chándal. Y luego la cara, lo curioso, era moreno, con el pelo corto, pero moreno, con el pelo cortito, pero moreno, así. Y la cara la tenía muy, muy blanca, como si lo hubieran maquillado, y además con unas ojeras muy acentuadas. Y claro, les vi pasar a los dos, y además yo estaba mirando al segundo, a este chico, que os estoy explicando. Yo me quedé mirándole a él, lo primero porque no le conocía de nada, porque estaba entrando en el restaurante y me parecía muy raro. Pero yo a la vez estaba pensando, digo, bueno, ¿será que conoce a alguien? ¿Que es el novio de alguna? O yo qué sé, que conoce a alguien. Pero claro, es como os digo, desde fuera, desde dentro, ya le estoy viendo que está fuera, que está girando la cabeza, que entra dentro, que va detrás de este chico. Este chico gira la esquina y se mete dentro donde se dejan el casco y la choqueta. Y el chaval aprovecha para ir justo por detrás de él, cruza la esquina dentro del restaurante, que yo le sigo viendo en todo momento, nunca le dejo de ver,
y se pone al lado de la puerta, pero un poquito más para allá, y con las así como con los brazos cruzados. Y sobre todo, como os digo, yo noto, le veo físicamente perfectamente, o sea, yo no pienso que no sea una persona, pero me llama mucho la atención, claro, cuando está pasando me estoy fijando en que las ojeras tan pronunciadas que tiene, la cara que tiene tan blanquecina, una cara, pues eso, como de una persona muerta, como de una persona que ha perdido su alma, además. Entonces yo me quedo alucinado, pero veo que no hay ningún tipo de reacción, y sobre todo esto además lo asimilas mucho más incluso después del suceso, y veo que el resto de las personas, las chicas que estaban, es como que no interactúan con él, no le saludan, no pasa nada. Entonces, claro, eso te da la sensación y te extraña porque dices, eh, no sé, esta persona está aquí, no está aquí, le conoce a alguien. Bueno, total, que entra, la puerta la cierra, es una puerta que hace cerrar, además se oye, o sea, bueno, cuando estás en un sitio, en una sala, sabes perfectamente quiénes estáis y si se mueve uno para un lado y para otro. Y como os digo, pasa este chico, de hecho él no se está dando cuenta porque él está mirando como hacia el fondo y puede dar la impresión de que yo estoy mirando a mi compañero, pero no, las chicas estaban mirando a mi compañero de mala que tenía delante, es decir, no se estaban fijando en lo que yo sí estaba viendo. Y me acuerdo, pues eso, que el chico cruza, yo le estoy mirando, además con todos estos detalles y como le estoy viendo, se le veía perfectamente las piernas hasta el final, los pies, las zapatillas, iba de chándal, ya os digo, llevaba un pantalón azul marino y además una sudadera blanca con capucha, me acuerdo perfectamente de la capucha, la cara súper blanquecina, el pelo corto moreno, y dobla la esquina, y justo yo estaba como a la altura de la esquina, entonces yo veía desde la puerta, cerraron la puerta y vi cómo se cruzó y cómo se posicionó ahí y se puso así, y mirando así, en esta dirección, al resto de lo que es la sala, porque es cuadrada, ¿no? Donde he trabajado. Y yo estaba aquí. Además, él estaba mirando diagonal, pero yo estaba aquí y le seguía mirando. Y además le estaba mirando a los ojos. Y claro, mi compañero se metió para adentro, donde la chaqueta y tal, y además coge mi jefa en aquel momento, la chica que era la encargada, me llama, la que la había abierto puesta, me dice, no sé Pedro tal, ven conmigo. Y voy con ella, que tengo que pasar por delante de este chaval que está así, tengo que cruzar justo para luego hacer una esquina y llegar ahí como unos baños, no había cosas, no sé por qué motivo, para qué me llamó, pero la acompañé para recoger algo, fui para allá y ¿qué pasa? Que yo como seguía mirando a este chico de la capucha con la cara blanca y él estaba mirando en aquella dirección, mirando a las chicas y en general no, cuando yo le sigo mirando a los ojos, cuando empiezo a andar, que hay como unos 2 3 metros, sí, 3 metros, una cosa así, 2 metros, 3 metros y pico por ahí, de distancia, cuando yo llego a su altura, cuando yo empiezo a andar, como yo le sigo mirando a los ojos, él, nada más que empieza a andar, de pronto ya me mira a los ojos y ve que le estoy mirando a los ojos. Entonces yo como le estoy viendo a los ojos, me acuerdo que sigo andando y le digo hola normal, hola, y le sigo mirando a los ojos y paso por al lado de él. Claro, imagínense, era un poquito más alto que yo además, imagínense que yo le sigo mirando a los ojos desde que está aquí, voy andando, le giro la cabeza mirándole, le digo hasta altura, media altura, como lo típico cuando encuentras a alguien, hola, cuando ya me estaba mirando unos segundos, 6 a los ojos, y le sigo mirando. Y a él, cuando le digo hola y ve que le sigo mirando a los ojos y que ya habíamos conectado la mirada porque él está mirando para allá, y en cuanto empiezo a andar, yo le sigo mirando a los ojos, él me mira a los ojos y a la nada le digo hola y paso por delante de él mirando a los ojos, me acuerdo además que hasta su cara gesticula, es decir, como de sorpresa, se quedó así, me siguió mirando, cuando pasé por delante de él, su cara cambió y en cuanto crucé la esquina, doblé, seguí al fondo, todavía yo le seguía sintiendo la presencia de él ahí. Y ya en cuanto llegué al final, que me acuerdo había como unos baños que había como cosas, porque tenían ahí trastos y algunas cosas, según entré ahí, ya noté algo que como que se marchó, como que desapareció. Y además a la nada, porque fueron segundos lo que fue yo cruzar la esquina, llegar y volver, o sea, no tardé nada, no se escuchó ninguna puerta ni nada, a la que volví, desapareció. O sea, no estaba en ninguna parte, desapareció esa persona, ese ser, mejor dicho, no era una persona física. Y sobre todo estoy súper seguro de que no era nadie físico que entró ni nadie físico que salió,
porque eso, no se escuchó ninguna puerta y además cuando volví era como la sensación de que ese ser, era una sensación interior de que ese ser, ese alma como que se había marchado, había desaparecido. Y además con miedo, por así decirlo, como que tenía miedo a que sí fue a ser descubierto, ¿no? Pues, y como os estoy contando, es que fue tal cual. Os parecerán increíbles las tres que os he contado, pero es que son así. Y esta persona, como os digo, cuando me ve la esquina y andé unos cuantos pasos, a la que vuelvo, entré un momento, salí, y a la que vuelvo, porque yo seguía atento de él y atento de cualquier ruido y tal, a la que vuelvo ya él no estaba, porque yo cuando estaba andando el pasillo, yo le seguía viendo prácticamente, estaba detrás mía, un poquito a la derecha. Igual le dejé de visionar cuando me metí ahí dentro, pero fueron nada, muy poquito, unos segundos salí y cuando salí otra vez, a los 2 pasos ya le tenía que seguir viendo y ya no estaba, evidentemente, ni estaba en ninguna parte del restaurante, ni nadie me habló de él, ni nada, de nada, de nada. Y entonces me acuerdo que yo luego me fui a casa y llegué a casa y llamé por teléfono y todo el trabajo. Me acuerdo que no volví a trabajar ahí, no porque me pasara esto o tuviera miedo, sino porque bueno, ya al final no seguí trabajando ahí. También pues te puedes rayar un poco, ¿no? De esa experiencia, ¿no? Porque yo dije, digo, a ver si me he intoxicado con algo o me he puesto la chaqueta porque el chico que repartía fumaba marihuana, por lo visto, creo, tal. Pero de eso no te puede pasar nada. De hecho, además yo no comí nada. De hecho, yo no comí nada ni bebí nada en ese restaurante, en ese lugar. Ese día yo no bebí absolutamente nada, ni llevaba nada raro yo, ni absolutamente nada. Pero fíjate tú, yo llamé luego de mi casa, cuando llegué a casa, y pregunté por la encargada, hablé con ella y aparentemente pues eso, esa persona no estuvo ahí y yo es eso, llamaba incluso con la sensación como de pensar de que me había intoxicado a lo mejor de alguna cosa o algo me pasó para tener esa sensación o esa percepción, pero diga, vamos, para mí es claro que percibí, vi algo que el resto no vieron. De hecho, ese ser ni me estaba viendo él tampoco. Y es lo que os digo, en el ambiente ese día empecé a notar una energía distinta y ya os digo, me pasó esto y cuando me volví y di la vuelta ya de esos pasos, ese ser había desaparecido y además había dejado la sensación como de me he pirado corriendo, he desaparecido de aquí echando leches y vamos, como que no quería eso, ser descubierto, que yo lo hubiera visto y demás. Y ya os digo que hubo esa interactuación porque yo le dije hola, en ese momento ya mi compañera estaba muy por delante, vamos, iba por delante mía, ya cruzando la esquina, por detrás estaban trabajando, estaban ya haciendo cosas justo en ese momento, o sea, era yo el que le estaba mirando directamente a los ojos y eso, la verdad que fue algo increíble la sensación y, y ya haré algún día un vídeo reproduciendo todo eso porque se merece, es digno de cuarto milenio estos casos porque son increíbles y nada, ya os contaré otros muchos que he tenido, también otros muy interesantes y nada, espero que os haya gustado, seguidme en la cuenta de Kit, por supuesto, para poder interactuar en los chats y demás, seguidme en YouTube también, compartir el canal y nada, pues eso, hablaros de que eso, seguiremos haciendo el programa todos los martes a las 8 de la tarde. Quizás vayamos metiendo también algún otro programa donde hablemos o incluso de otras cosas. Pero bueno, en estos programas de los martes también contaremos, aparte que tenga que ver con el misterio y cada día lo dediquemos un poco a una franja ligeramente distinta, va a estar dedicado pues eso a lo desconocido y también va a estar abierto al final también a cualquier tema, así que os va a gustar mucho y haremos llamadas, habrá entrevistas, vendrá gente, hablará gente para que nos contará sus experiencias también con el más allá, con lo paranormal, con lo ovni, bueno, de cualquier tipo así que sean curiosas y que sean a destacar. Y nada amigos, la semana que viene es festivo, pero bueno, daremos seguramente ese mismo martes, por cuando sea festivo, así un festivo muy importante, si no se pasará el día siguiente siempre el vídeo, pero los martes, el martes que viene estaremos aquí en directo igualmente a las 8 de la tarde, así que bueno amigos, espero que os haya gustado, espero que paséis una feliz noche y nada, suscribiros y nada, nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos.